Amigas, amigos de Diálogos Fin de Semana, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un placer saludarlos en esta mañana donde probablemente están ustedes desayunando, así que muy buen provecho. Gracias por acompañarnos y esperamos que el tema de hoy sea muy interesante. A mí me lo parece, porque hoy vamos a hablar acerca de los mitos y las realidades sobre los cuidados del cerebro. Pocas veces creo yo que se habla acerca del cerebro, pero ¿sabemos cuáles son los cuidados que podemos tener para que pues tenga una mejor y más larga y sana vida nuestro cerebro? Se dice también que, bueno, pues no aprovechamos toda su capacidad, que de hecho es muy poca la capacidad del cerebro que utilizamos. ¿Será así? ¿Ustedes lo creen? ¿Cuántos mitos alrededor de este tema existen? Hoy vamos a profundizar justamente acerca de todo eso. Sandy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Oscar, muy bien y muy interesada en el tema del día de hoy, porque si bien hay información sobre el tema del cerebro, ¿cuánta de esta información es confiable? ¿En dónde podemos obtener la mejor información? Por supuesto, en Diálogos. Así que comenzamos. Prácticamente son los órganos más importantes, si no es que el mismo, porque regula la actividad metabólica y todo el cuerpo. Entonces, pues yo creo que debemos de cuidarlo, mantenerlo y tenerlo activo, ¿no? Total, es lo que domina, lo que mueve nuestro cuerpo, lo que manipula nuestra vida, lo que dirige nuestro día a día. El cerebro yo creo que tiene la función de controlar todo nuestro cuerpo, básicamente todas. Todas. Creo que el cerebro es como lo que controla, digamos, físicamente y emocionalmente también el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, creo que es como el centro de control del cuerpo, ¿no? Creo que esa sería la función. La función del cerebro es regular todo nuestro organismo, controlar básicamente todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Es el órgano, a mi parecer, más importante de todo nuestro organismo. El cerebro regula todo nuestro organismo, es el encargado de controlar todas nuestras funciones, tanto sensitivas se llaman como motoras, o sea, de movimiento y de funcionalidad de todo nuestro organismo y también nuestro pensamiento y pues todas nuestras emociones también, ¿no? Bueno, pues interesante el material que acabamos de ver y de escuchar. Y creo que hay un común denominador y es el que controla todo, el que domina, el emperador, el mandatario. Es el rey prácticamente porque es el que gobierna nuestro cuerpo. Pero entonces, si tiene tanta importancia, tanta relevancia, ¿por qué hablamos tan poco del cerebro? Es más, no sé qué opinen, voy a presentarles a nuestros invitados especialistas para que justamente pues, podamos profundizar acerca de todo esto. Óscar Próspero García, investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues encantados de tenerte. Erwin Chiquete, doctor en ciencias, neurólogo e internista del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Un placer tenerlos aquí. Entonces, decía yo, normalmente hablamos del cerebro cuando éste tiene o presenta alguna falla, cuando hay alguna enfermedad o tal vez un comportamiento no tan típico, diríamos, hasta anormal. Pero ¿por qué entonces sería lo más prudente conocer más acerca del cerebro, que es quien van a acompañarnos pues, durante toda nuestra vida? Pues es interesante que en las entrevistas que hicieron y que se presentan en este programa, todas las personas dijeron, pues es el que nos ayuda a mover, es el que controla nuestro metabolismo, etc. Incluso mi querida Denise mencionó algo parecido, incluyó las emociones. Lo que nadie dice es que nos genera a nosotros, ¿verdad? El cerebro genera lo que somos. El yo está generado por el cerebro. Entonces, ¿por qué nos interesa el cerebro? Pues somos nosotros, ¿verdad? Alguien que no tenga cerebro pero le esté palpitando el corazón simplemente está fuera de este mundo, ¿verdad? Entonces, es muy importante el cerebro, debemos de cuidarlo, no solamente porque nos genera a nosotros, sino porque nosotros somos varias cosas. Somos memoria, somos atención, somos procesos cognitivos que le llamamos globalmente y tenemos que mantenerlos para que tengamos no solamente vida larga, sino plena. Exacto.
Y bueno, precisamente hablando del cerebro, hay muchos mitos alrededor de este y queremos aclararlos y vamos a ver si les parece bien el primero para que nos ayuden a aclararlo. El desarrollo de nuevas tecnologías ha sido un apoyo para visualizar la actividad cerebral de las personas y así estudiar el funcionamiento del cerebro en vivo y en directo. Sin embargo, algunos hallazgos no son bien interpretados y han dado lugar a diferentes mitos. ¿Qué es cierto y qué es falso respecto al cerebro? Usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Falso. Usamos todo el cerebro, todo el tiempo. Si bien algunas áreas están más implicadas en determinadas funciones, se sabe que el cerebro actúa en conjunto y al mismo tiempo. Yo no sé cuántas personas nos pudimos identificar con Homero Simpson allí, porque yo hoy precisamente el programa lo comencé muy trabado, entonces mi cerebro no está funcionando a la perfección, pero sí utilizamos mucho más del 10%. Sí, lo que pasa es que eso viene de un dato que se lanzó hace ya décadas respecto a que en un momento dado nuestro cerebro está realizando alguna tarea que implica pues el uso de parte de la corteza cerebral y de las estructuras subcorticales, o sea, abajo de la corteza que tenemos. Y eso dio la impresión de que nosotros nada más usábamos una parte en toda nuestra vida y que el resto permanecía ahí en forma durmiente, lista para despertarla con ejercicios, con medicaciones, con suplementaciones, lo cual es erróneo. Nosotros usamos efectivamente todo nuestro cerebro en diferentes momentos. Evidentemente, más partes del cerebro están activas o prendidas, realizando funciones, para otras tareas quizá algunas partes del cerebro realicen una función un poquito menos destacada que el resto del encéfalo del cerebro, pero nosotros en realidad tenemos la capacidad de usar todo el cerebro. Además, parte del mito estaba vinculado con el tema de la memoria. Para algunas personas, pues el cerebro solamente se dedica a esa parte de todo el proceso cognitivo y entonces muchas de las estrategias que venían para tratar de fomentar el usar más que el 10% del cerebro, pues eran en realidad estrategias que tienen que ver con el mejoramiento de algunos aspectos de la memoria, que no todos ellos se pueden mejorar con actividades, con ejercicios, etcétera, porque tenemos distintos tipos de memoria. Y es que sí es cierto, porque te dicen, incluso ejercítate, haz sudoku o ejercicios de matemáticas, porque todo esto pareciera que fueran como las abdominales o las lagartijas del cerebro. Y pues sí es importante que aclaremos si esto funciona o no funciona y también cómo cuidamos del cerebro, porque a mí se me ocurre, o bueno, pienso que todo el tiempo estamos, y es real, todo el tiempo lo estamos usando, pero sí hay momentos en donde digo, de verdad ya me duele la cabeza porque estoy completamente enfocada en el uso de este. Entonces, para que nos ayuden también a desglosar esta información. Vamos a descansar un poquito el cerebro, pausa y volvemos. Las neuronas que no se usan se mueren. Falso. Esta afirmación solo se aplica para cerebros en formación. Durante el desarrollo se generan muchas más neuronas de las que efectivamente usaremos. En los primeros años de vida, algunas de ellas se conectarán siguiendo un plan genético determinado influenciado por el ambiente. En cerebros adultos, el mecanismo principal de cambio es la plasticidad sináptica, proceso mediante el cual se crean nuevas conexiones, se eliminan algunas, se refuerzan o debilitan otras. Es que ahorita que veía esas imágenes me acordé de la película de Intensamente. Sí. Me encantaría, de verdad, a veces meterme en la cabeza de alguien o mía y ver estas conexiones y ver qué es lo que sucede. Y bueno, retomando mitos, se quedó la pregunta de que si realmente podemos y cómo podemos hacer para cuidar nuestro cerebro, si estos ejercicios de los que nos hablan funcionan, y de lo que escuchábamos sobre las neuronas, si es que es cierto que se mueren y si se regeneran. Adelante. Pues en realidad las neuronas, este mito viene de un concepto muy extranjero de use it or lose it, ¿no? O sea, o lo usas o lo pierdes. Entonces, de alguna manera, algunas personas pues pretendieron vincular este concepto con las actividades mentales y decir, bueno, pues si nosotros no estamos usando nuestra mente, eventualmente parte de las tareas que sabemos que puede hacer el cerebro las podemos perder. No es así, en realidad, sí, efectivamente, nosotros realizando más tareas mentales o de cualquier tipo en el cerebro, nosotros vamos a aumentar la conectividad de nuestras neuronas, que como bien se dijo en la cápsula, pues tiene un plan
genético determinado, pero que también es muy adaptable, muy modificable, muy plástico, decimos nosotros. O sea, el cerebro también tiene plasticidad en cuanto a la conectividad que se puede ir creando para tratar o de soslayar algún daño que pueda haber existido, como pues generar más potencialidades de las que podría tener un cerebro cuando no está adecuadamente programado. Finalmente, parte de lo que implica el aprendizaje, incluyendo aprendizaje de conceptos culturales, tiene que ver con una programación, y la programación, entre otras cosas, se explica por la conectividad que se van generando entre las neuronas. Entonces, no precisamente se mueren esas neuronas que no utilizamos, sin embargo, evidentemente sí se afecta la conectividad entre ellas si nosotros no estamos pues dándole una prioridad destacada, digamos, a esas actividades del cerebro. Entonces hay que estarlo ejercitando. Los ejercicios son útiles, funcionan. Quizá las expectativas que tenemos de ellos son más grandes de las que realmente nos pueden ofrecer, pero son útiles, sí, por supuesto, porque ayudan a ejercitar algunos aspectos de la mente que nos pueden ayudar incluso a formar atajos cuando tenemos algún problema, entre ellos, por ejemplo, deterioro cognitivo o la demencia. El hecho de haber ejercitado nuestra mente todo el tiempo con aspectos culturales, con tareas, juegos matemáticos, como puede ser Sudoku, etcétera, pues nos ayuda a compensar algo de los déficits que pueden ocurrir después con la demencia. La verdad es que a mí me parece un tema fascinante el del cerebro, porque además es sumamente amplio. Retomando de parte de lo que dices, me quedo pensando que hay ejercicios, por ejemplo, el escalar es un buen ejercicio para tomar ciertas decisiones que tal vez no estemos acostumbrados, porque de ello dependerá nuestra vida, en fin, como muchas cosas. Y así hay varios ejercicios, pero al mismo tiempo entonces podemos hablar de varias de las inteligencias, no solamente el razonamiento lógico, sino también está la parte emocional, la parte artística, en fin, cómo se va separando el cerebro o cómo lo podemos seccionar para saber si estamos desarrollando esta capacidad. Pero, ¿cómo se empieza a desarrollar? Cuando somos pequeños, por ejemplo, ¿está condicionado el cerebro a un desarrollo? ¿En cuánto tiempo se desarrolla? ¿Y qué tanto la parte genética también, evidentemente, pues juega un papel importante en ello? Pues la parte genética es evidentemente muy importante, ¿no? Es de alguna manera lo que también nos hace, pues, humanos. Si los genes son diferentes, bueno, pues entonces es otra especie. Podríamos decir, por el amigo del hombre que se me ocurre, ¿verdad? El perro pues tiene otra carga genética que lo hace diferente. Entonces, nuestra genética es muy importante, pero prácticamente una buena cantidad de genes no tendrían ninguna importancia si no es porque interaccionan con el medio ambiente, ¿verdad? Como ya lo decía el doctor, el medio ambiente es muy importante. Entonces, el cerebro se programa y se reprograma de acuerdo a las circunstancias. Hay momentos en que está mucho más hábil para reprogramarse, que serían etapas críticas, y por ejemplo, pues toda la niñez es muy crítica para que nosotros programemos a un cerebro de cómo se va a comportar en la adultez. Esa programación no quiere decir que sea permanente. Por ejemplo, si alguien sufre una situación de estrés muy intensa y queda programado como para responder mal ante ciertas situaciones, y así se la va a llevar toda su vida, si no recurre a un tratamiento psiquiátrico con psicoterapia, por ejemplo, donde lo podemos reprogramar y donde estos cambios, que globalmente le llamamos epigénesis, pueden revertirse o pueden compensarse. Entonces, el cerebro, la plasticidad famosa del cerebro, reside en esta interacción entre los genes y el medio ambiente, ¿verdad? Así es de que, a pesar de que, digamos, gen no es destino, tampoco una circunstancia específica tiene que ser destino, porque la podemos cambiar. Oigan, pues otro mito, vamos a analizar el siguiente y con ayuda de ustedes también escríbanos si tienen alguna otra duda. Las neuronas no se regeneran. Falso. Hasta no hace mucho tiempo, la evidencia indicaba que las neuronas que se perdían no podían regenerarse. Hoy se conoce que existe neurogénesis, o sea, el nacimiento de nuevas células en el sistema nervioso adulto. Aquí yo tengo esta duda de si uno nace con ciertas neuronas y si se van cambiando o va cambiando esto con la edad, porque también, bueno, el cerebro cambia, no es el mismo el de un chiquito que el de un adulto, pero ¿cómo se va dando este cambio?
En realidad, sí tenemos cierta población, la enorme mayoría de la población de neuronas con la que hemos nacido, pues será aquella, salvo enfermedades, daños estructurales, pues será esa población de neuronas con la que vamos a morir. Sin embargo, efectivamente, sí se ha reconocido, y no es tan reciente realmente ese conocimiento, que hay zonas del cerebro que pueden generar nuevas neuronas. Particularmente se le dio mucho énfasis por los modelos de estudio a una zona de neuronas de la matriz germinal subependimaria, se llama, entre otras zonas. Sin embargo, desgraciadamente la capacidad regenerativa que tienen esas células para generar neuronas maduras es tan limitada que no dependemos de ese potencial para podernos curar o cicatrizar o reparar cuando tengamos un daño. Entonces, esencialmente, desde el punto de vista, digamos, práctico o clínico, si se quiere, pues decimos que el cerebro no se regenera, aunque eso es es un mito, es falso, por supuesto. Sin embargo, de manera práctica, pues realmente la capacidad regenerativa para poder retapizar, repoblar una población de neuronas perdida es tan limitada que decimos eso prácticamente no ocurre. Hay un tema que creo que nos preocupa a todo mundo y nos lo comparte también Elizabeth Corral. Olvido todo, a veces no sé qué decir, me pierdo en las fechas, estoy muy preocupada, cada vez estoy peor y tengo 43 años. ¿A qué, o sea, esto de perder la memoria, no recordar cosas, es común? ¿Es el paso lógico de la edad? No sé qué Sí, opinan. ahorita lo retomamos porque justamente a esto me refería cuando preguntaba sobre la edad. Es muy importante mencionar que aunque nuestro cerebro ocupa un porcentaje muy pequeño de nuestro cuerpo, consume el 20% de todos los nutrientes que nosotros consumimos a diario. Entonces la nutrición es muy importante. Pero es más aún importante en las etapas de desarrollo de un bebé. Una mala nutrición puede tener consecuencias devastadoras en el desarrollo del cerebro de una persona. Las repercusiones que puede tener la mala nutrición en nuestro cerebro van a depender de acuerdo a la etapa en la que sufrió la desnutrición. A lo que me refiero es, mientras más pequeño sea la persona, la repercusión en la edad adulta será mucho mayor. La hidratación es sumamente importante, y al igual que la nutrición en nuestro cerebro está conformado en un porcentaje muy alto por agua, entonces sí es necesario mantenernos hidratados diariamente para lograr un buen funcionamiento cerebral. Si no tenemos una buena hidratación, una de las consecuencias más comunes es el dolor de cabeza. Una nutrición balanceada incluye varios tipos de nutrientes, entre ellos son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Si no tenemos una buena nutrición, hay muchos efectos. Uno de ellos podría ser fatiga, mal desempeño, tanto laboral como académico, porque no es nada más la falta de nutrientes, sino los nutrientes inadecuados. Ajá, ahí está gran parte de la clave de cómo mantener sano entonces al cerebro para que pueda funcionar mucho mejor durante más tiempo, pero sobre todo, como decía mi tocayo en un principio, funcionando muy bien y dándonos calidad de vida. Y esto es muy importante, además de otros cuidados que se pueden tener, como es la higiene del sueño, como es el ejercicio, como es la parte lúdica. Yo creo que hay un montón de factores que pueden precisamente ayudar. Y en cuanto a la pregunta que se queda en el bloque anterior que hacía Sandy, de la edad, y si esto es natural, si el proceso de memoria se va perdiendo con el paso de los años y esto fuera lo más común. También Irka Pérez nos dice, ¿cómo prevenir el Alzheimer, la demencia senil con suplementos? ¿Cómo mejorar nuestra memoria? Y si es entonces un proceso común el que vayamos perdiendo la memoria, o esto también entraría dentro de los mitos. En realidad también hay, así como con la edad empiezan a doler las rodillas, el hombro, los codos, empieza a cambiar el cabello, nuestra agudeza visual, pues también empieza a haber un deterioro que se considera normal, entre comillas, porque normal se refiere a la norma estadística. En realidad es difícil definir desde el punto de vista de la clínica que sí es saludable para una persona o no, pero también se empiezan a perder capacidades cognitivas, capacidades mentales, dentro de las que la memoria probablemente destaque más desde el punto de vista, digamos, social. Sin embargo,
nosotros decimos que algo es anormal cuando se separa de la norma, es decir, cuando una persona empieza a perder más funciones de las que se esperaría normal para esa edad. Mucho de lo que son quejas de memoria para muchas personas y que motivan una consulta médica por esa razón, en realidad tiene que ver con otros procesos como mal proceso de atención y concentración. La atención es la puerta de entrada del conocimiento a la mente. Nosotros hablamos de memoria a un conocimiento que una vez ya registrado, una vez ya almacenado, se pueda evocar, es decir, se pueda recuperar para ser usado. Si un conocimiento nunca fue registrado, pues entonces nosotros no podemos hablar de una alteración de la memoria, es una alteración de la atención. Esto es como cuando vamos a un centro comercial, dejamos nuestro coche, no ponemos atención, el número y la letra del cajón, ni por dónde entramos, terminamos nuestros pendientes, salimos y no encontramos el coche. Claro. Pero no lo hemos encontrado porque no hicimos nunca un registro consciente de A18 por tal tienda, ¿no? Y si lo hacemos, probablemente no hubiéramos tenido ese problema. Entonces, la mayor parte de la gente que se queja de errores cognitivos a edades tempranas, ojo que es sobre todo a edades más tempranas, tiene que ver más con alteraciones del proceso de atención y concentración, lo que se ha llamado últimamente, controvertido el término, higiene mental, es decir, cómo podemos nosotros usar nuestros procesos cognitivos y mentales para darle un buen uso a nuestra mente que no nos traigan este tipo de errores cognitivos, ¿no? Y yo pensaba también mientras escuchaba la información al principio del bloque sobre la nutrición y sobre los alimentos que podrían ayudarnos en los procesos del cerebro, si es real, y sobre todo porque hay mucha también idea de que a través de los suplementos alimenticios, incluso para los niños, hay muchos productos que te dicen que les va a ayudar en toda la cuestión de concentración y para en algún caso evitar el déficit de atención. Entonces, ¿qué sí y qué no? Pues yo hasta ahora no he visto que la nutrición sola, o más bien los suplementos alimenticios por sí solos, nos resuelvan algún problema como déficit de atención, por ejemplo, o prevengan Alzheimer, ¿verdad? Y bien lo dice el doctor, ¿verdad? El que no atiende, no aprende. Eso es el dicho que tenemos comúnmente. Entonces, muy posiblemente la persona que se comunicaba y decía, pues se me olvidan las cosas, pues lo primero que tendríamos que evaluar es si está prestando atención o tiene preocupaciones que la distraen y en un momento dado dice, ¿y a dónde dejé las llaves? ¿O dónde hice...? Pues es que está preocupada de algo más en su mente y va a tener que reestructurar. Muchas veces, o la gran mayoría de la gente, no pensamos acerca de cómo pensamos, a lo que técnicamente le llamamos metacognición, ¿sí? Entonces, la gran mayoría nos la pasamos por la vida sin pensar cómo estamos pensando, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Y si ponemos atención o no ponemos atención. Pero en cuanto a los suplementos, a mí me parece, ¿verdad?, que hay algunos que han estado probados científicamente, como luego usamos el término, que lo oigo demasiado rimbombante, pero y que algunos nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vayan a componer nada. Eso quiere decir que si lo agregamos a nuestra dieta, podemos retrasar algunos efectos, podemos revertir tal vez algo, pero no necesariamente son que nos fundamentemos en ello. Y si en un momento dado una persona está presentando claros síntomas, pues tiene que recurrir a la ayuda médica, porque no va a curarse o no va a prevenirse. Y sumar todo, como bien decías, la higiene del sueño, el comer adecuadamente, porque ejercitarse. Sí hay, nos dicen mucho sobre los omegas, por ejemplo, ¿no? Ciertas grasas o ciertas cosas en la dieta que a lo mejor nos van a hacer sentir con esta pesadez en el cerebro, como la que nos menciona aquí una compañera que dice, tengo 35 años y siento pesadez en el cerebro, no me puedo concentrar en nada. Bueno, independiente de esto, dice, siento que me truena algo detrás del oído. Es preocupante mi situación. Yo pienso que está hablando como de dos cosas distintas, porque uno sería más referente al oído y la otra me la imaginé así verdaderamente agobiada, cansada con esta pesadez del cerebro. Exacto. ¿Qué quiere decir pesadez del cerebro, verdad? Tal vez tendría que acercarse a su terapeuta y decirle, mire, tengo pesadez del cerebro. ¿Qué significa pesadez del cerebro? Pues tengo un bombardeo de información que no puedo manejar, ¿verdad? Que me amenazan porque sobrepasan mis estrategias y no sé qué hacer. Entonces, pesadez del cerebro, bueno, también le podríamos llamar estrés o ansiedad. Claro. ¿No? Y entonces hay que verlo. Claro. Y para reducirlo un poco, pues hagamos una breve pausa y volvemos inmediatamente. El alcohol mata neuronas. Falso.
Las neuronas no mueren por exposición al alcohol, aunque sí cambian su funcionamiento y conexiones. El alcohol actúa sobre distintos tipos de receptores presentes en las neuronas, cambiando el funcionamiento de las mismas. Esto produce desbalances en la comunicación neuronal y puede causar déficit cognitivo. El sueño es un estado de reposo en donde nuestro cerebro realmente no está descansando, está en reposo, pero tiene ciertas funciones también que manifiestan actividad durante el sueño. Entonces es una función muy importante porque es necesaria dentro de nuestro ciclo de 24 horas. Lo recomendable para dormir en las personas varía dependiendo de la edad. En los niños, sobre todo los niños muy pequeños, se recomienda que duerman entre 10 a 12 horas. Conforme nuestra edad va avanzando, las horas de sueño van disminuyendo, y en la edad adulta, un adulto mayor más o menos de unos 40, 50 años, duerme en promedio de 6 a 6 horas y media. Nosotros, si dejamos de dormir las horas que nos corresponden, no importa la edad, empezamos a tener manifestaciones como irritabilidad, que significa estar de malas todo el tiempo, y empezamos a tener periodos de somnolencia, o sea, de mucho sueño durante el día, que bueno, no es lo esperado. Y si estas alteraciones del dormir o la disminución del sueño continuara, empieza a haber otro tipo de manifestaciones como disminución de nuestra memoria, dificultad para concentrarnos, empezamos a tener problemas de tipo motor, por ejemplo, también podemos empezar a tener incoordinación de nuestros movimientos, lo cual pues nos hace propensos también, por ejemplo, a accidentes. Y bien, relacionado a esto que escuchábamos, nos pregunta aquí Gaby, ¿cómo cuidar el cerebro si uno trabaja de noche bajo presión y solo duerme 3 horas al día? Una persona le contesta abajo, piensa seriamente en dejar ese trabajo, las consecuencias son serias. Te lo digo por experiencia propia, dice. Y también nos pregunta Eric, ¿cómo afecta el estrés y la ansiedad al cerebro? Wow, muchas preguntas, ¿verdad? Sí. Voy a tratar de yo contestar algo rápido para que el doctor también nos ilustre con ello, ¿verdad? Primero, la meditación es importante, sí es muy importante. Nosotros usamos una muy específica que originalmente se llamaba Vipassana y que hoy le llamamos mindfulness, ¿verdad? O de la mente llena. Y siempre lo recomendamos, y se ha demostrado que hasta ciertas partes de nuestros cromosomas, que le llamamos telómeros, que se van desgastando y que dicen que propicia la vejez, se retrasa su decaimiento, ¿verdad? Entonces, meditación, practíquenla todo el tiempo que puedan, es parte de cuidar el cerebro. Esa es una parte. Y la otra dormir. El sueño, la importancia del sueño. Importantísimo, ¿verdad? Sobre todo hay que tratar de que los adolescentes lo entiendan. Hay que dormir, es una inversión. Probablemente a nadie le guste dormir, pero a todo el mundo le gusta tener una excelente vigilia. El pago es duerman las horas que su cerebro le pide. Claro que va a tener que aprender cuántas le pide, porque todo el mundo dice 8 horas, pero no todos somos de 8 horas, ¿verdad? Uh-huh. Hay unos que envidiamos que 5 o 6 horas es suficiente, ¿verdad? Y hay otros pobrecitos que tienen que dormir entre 10 y 12 horas y eso es lo que le es suficiente, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué le sucede al cerebro mientras dormimos? Porque también se puede pensar, bueno, ¿realmente se relaja, descansa, se apaga o qué pasa? Sí, el dormir es para el cerebro, no es para el cuerpo justamente. O sea, no solo es un proceso de reposo, el cerebro está trabajando cuando estamos durmiendo porque está consolidando muchos de los conocimientos. De hecho, es sumamente importante para la consolidación de la memoria. Probablemente nosotros recordemos que en nuestras épocas de estudiantes, si estudiábamos con el libro, nos quedábamos dormidos con el libro encima, soñábamos o teníamos ensoñaciones con el contenido de lo que habíamos leído. Pensábamos que se nos iba a pegar algo y no. Sí, porque se vincula, o sea, es el momento del sueño es importante, o el dormir es importante para consolidar aspectos de la memoria, entre otras cosas. Cada vez se está descubriendo más aspectos positivos del dormir.
Entonces, nosotros podemos descansar perfectamente, estar acostados, nuestro cuerpo, pero no va a descansar la mente, sino hasta que dormimos. Se apagan, por supuesto, ciertas zonas del encéfalo, del cerebro, otras de ellas siguen muy activas, tratando de consolidar esta memoria y tratando de fortalecerla, entre otros procesos cognitivos que son muy importantes. Entonces, esto se relaciona también un poco con el tema de la nutrición. Nosotros hemos aprendido con el paso del tiempo, o sea, la humanidad ha aprendido con el paso del tiempo qué puede ocurrir si le falta algo. Y entonces describimos lo que ocurre por una carencia de algo, pero nuestra tendencia de nuestra mente a polarizar las ideas nos lleva a pensar que si una persona puede tener problemas visuales por no tener suficiente vitamina A, luego entonces si yo le doy mucha vitamina A a alguien, le vamos a dar una supervista, ¿no? Lo cual es incorrecto, ¿no? Es un mito. Si nosotros observamos que sí, efectivamente los ácidos grasos omega 3 que están presentes, entre otras cosas, en los peces de agua marina, pues entonces a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos un extracto, lo ponemos en unas cápsulas y lo damos en demasía? Probablemente vamos a mandar esa mente a tener de una coeficiente de inteligencia, digamos, promedio, a llevarlo a una persona superdotada de darle en exceso eso, ¿no? Entonces, en realidad, esos son conceptos pues, que vienen de nuestra tendencia de la mente. Un sesgo cognitivo se llama precisamente de polarización de nuestras ideas, es decir, lo malo, lo bueno, lo blanco, lo negro, y llevarlo al exceso. Entonces, el dormir también, el dormir es bueno, pero el dormir de más también es malo. También, claro. Entonces, es importante que empezamos a aprender, sí, los seres humanos, qué es lo adecuado para cada caso, para cada persona, que, como bien dijo el doctor, pues varía, ¿no? Evidentemente. Ahora, déjenme hacer una relación entre todos estos elementos o parte de ellos. ¿Qué pasa cuando, sí, o sea, ya nos dijeron, la alimentación puede ayudar, el ejercicio, el buen sueño, pero el estrés, la ansiedad, ¿cómo pueden afectar justamente todo esto? Porque a lo mejor podemos dormirnos, pero si vamos a la cama muy estresados o con alguna preocupación, alguna ansiedad, tal vez nuestro sueño no sea tan reparador como en otras ocasiones. Entonces, tal vez aquí no dependa del tiempo, sino más bien de lo plenamente tranquilos que podamos estar. Por eso la meditación se recomienda. ¿Qué tanto sí afecta entonces el estrés y la ansiedad? Lo hace bastante. Afecta a la mente en la etapa de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, porque, como ya lo mencionó el doctor, reduce los procesos de atención. Nosotros estamos más ocupados en resolver una tarea mental estresante, en ese momento algo que nos preocupó, que nos estresó, en lugar de estar al pendiente de lo que estamos viviendo en el momento, en el día a día, por ejemplo, conducir un coche, etcétera. En el momento del dormir es muy importante no acostarnos estresados, porque ese estrés puede impactar, por supuesto, falta conocer mucho respecto a esta relación del estrés justo al dormir y luego el hacerlo, pero lo que sí se sabe es que el sueño no es igualmente reparador cuando nos acostamos estresados. Sí, incluso hasta tienes, yo creo, pesadillas, ¿no? Empiezas... Que de hecho muchas veces eso que sueñas en los sueños es justamente una como cápsula para poder despresurizarte y que en tu día a día pues estés más relajado, ¿no? Sí. Oigan, tenemos que hacer una pausa, pero síganos diciendo sus opiniones y sus preguntas a través de Facebook Live. El cerebro está inactivo mientras dormimos. Falso. El cerebro no está inactivo cuando dormimos. Aprovecha esas horas de sueño para llevar a cabo funciones que consumen mucha energía y que no podría realizar cuando estamos despiertos, ya que presta atención a nuestras actividades cotidianas. El tamaño del cerebro determina la inteligencia. Falso. La inteligencia no depende del tamaño del cerebro ni de la cantidad de neuronas, sino más bien de las conexiones neuronales. Las evidencias sugieren que la plasticidad sináptica se relaciona con mejoras en la memoria y el aprendizaje. Bueno, esta parte es muy interesante, esta plasticidad de la que ya nos han hablado
un poco y la sinapsis que se puede ir creando, estas conexiones, porque es todo un cableado muy complejo y en algunos un poco más, lleno de cortocircuitos, donde pueden darse ideas extraordinarias. A veces, no sé, yo he logrado o llegado a pensar que estas conexiones o desconexiones de pronto ahí te pueden dar como accidentes que sean hasta brillantes. No lo sé, ustedes sabrán un poco más. Pero les leía yo un comentario fuera del aire del Facebook Live, donde hay oficios donde si pasas demasiado tiempo en vigilia, ¿qué tanto ahí puedes ir perdiendo neuronas? ¿Y cómo se conecta con esta plasticidad? Bueno, hasta ahora nadie ha demostrado que por una privación frecuente, prolongada, haya pérdida de neuronas, ¿verdad? Nosotros, en animales de experimentación, hemos sometido a los animalitos a privaciones prolongadas y no hemos podido demostrar daños digamos, contundentes, ¿verdad? No solamente nosotros, sino en el mundo. Estamos hablando de la comunidad internacional de investigadores del sueño. Y nadie ha demostrado que haya una muerte neuronal por privaciones frecuentes y prolongadas del dormir. Sin embargo, evidentemente, como ya lo comentaba el doctor Chiquete, los procesos cognitivos que se tienen que consolidar mientras dormimos no se llevan a cabo o no necesariamente, ¿cierto? Pero esto no quiere decir que haya un daño como yo exagerado voy a decir, porque se formara un hoyo en el cerebro, sino porque neurotransmisores, o sea, las moléculas que se están liberando en nuestro cerebro en todo momento, hay moléculas para todo, hay moléculas para sentir hambre, para sentir saciedad, para sentir sueño, para despertarnos, para tener deseo sexual, para evitarlo, en fin, hay moléculas para todo. Entonces esas moléculas no se están liberando adecuadamente porque no está el momento preciso, ¿verdad? Es decir, está despierta la persona cuando debería estar dormida. Y entonces esos procesos no se dan y puede ser que no necesariamente esté con pérdida de la memoria, sino que no consolidó, a pesar de que sí puso atención, a pesar de que sí lo recordó por unas horas, al otro día no lo recuerda porque no consolidó el recuerdo, porque para ello, entre otras cosas, se requiere dormir. Y me quedo pensando que dentro de todos estos mitos que les hemos estado mostrando, hubo uno que no retomamos bien y es el alcohol. Cuando se bebe alcohol y sobre todo cuando se hace en exceso, ¿qué tan cierto es que entonces podemos matar esas neuronas o se pierde esta plasticidad? Se pierde la conectividad. La relación del cerebro y la mente es una relación un tanto ambigua. El riesgo, nosotros decimos, del consumo de alcohol y tener demencia en el futuro es un riesgo en J. ¿A qué nos referimos con eso? El riesgo es más elevado en las personas que no consumen en lo absoluto alcohol que las personas que lo hacen moderadamente, pero las personas que lo hacen en exceso tienen un riesgo de demencia mucho mayor que las que no consumen absolutamente nada. O sea, traduciendo esto, es bueno el consumo del alcohol a cantidades mínimas, moderadas, y es malo los extremos. Es malo decir yo en absoluto voy a consumir nada, y es malo, mucho más malo es tener un exceso de alcohol. La relación es meramente epidemiológica, estadística, es algo muy importante que hay que decir. La mejor manera de comprobar esas hipótesis es haciendo modelos experimentales, preclínicos y clínicos para poder contestar mejor esa relación. O sea, lo único que sabemos es una estadística, es decir, las personas que en su consumo de alcohol no lo hacían en lo absoluto, lo hacían en demasía, son los que tienen más riesgo de tener deterioro cognitivo, entre ellos demencia, incluso demencia tipo Alzheimer en el futuro. De tal forma que es necesario estudiar más cómo es que el alcohol es tóxico para el encéfalo de alguna manera, ¿sí? O bien cómo el no consumirlo nada nos deja desprovistos de algún efecto benéfico que tiene el alcohol en nuestro cuerpo para proteger nuestra mente. No el cerebro precisamente, pero sí la mente. Ok, y porque también aquí le damos como toda la carga o socialmente se le da mucha importancia y tienen mucha fama las neuronas. Y aquí como que valdría la pena explicar qué función tienen, pero más allá de las neuronas en sí, la conexión de ellas, porque vas a perder neuronas, se te van a morir. Entonces yo me imagino como unas celulitas que se van desapareciendo y esfumando. Sin embargo, ¿cómo se da esta conexión neuronal y qué es la importancia de ella? Porque ahí es donde entiendo que tiene que ver la plasticidad, ¿no? En donde, bueno,
no es que tengas más o menos neuronas, sino que vuelven a aprender un caminito, algo así se me imagina, para hacerlo más gráfico. Claro, tiene usted razón, porque finalmente lo que importa es que las neuronas se comuniquen, ¿verdad? En el sitio donde las neuronas se comunican le llamamos sinapsis. Estoy tratando de ejemplificar con cada uno de mis puños, ¿verdad?, una neurona, y ahí se libera una sustancia para activar a la otra neurona, ¿verdad? Entonces, esta sinapsis nos están facilitando a los sistemas. Y voy a poner nada más el ejemplo que a mucha gente le ha de interesar, cómo aprendo, ¿verdad? Cuando aprendo, pues libero más neurotransmisor. Si estoy tratando de aprender algo, y ahorita que está muy de moda el fútbol, voy a decir, si alguien que apenas está aprendiendo a patear una pelota, a volverse de los equipos campeones mundiales que van, pues tienen que pasar todo un proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Liberamos más neurotransmisor. Voy a decir, tenemos aquí 2 neuronas que están conectándose y liberan más neurotransmisor. Pero para ser campeón del mundo no bastan con 2 conexiones. Necesitamos 3 y a veces 4 y ¿por qué no 5? Entonces el cerebro crea más conexiones conforme vamos aprendiendo más. Y ahorita dije fútbol, pero también nos podemos volver premios Nobel gracias a que generamos más conexiones con toda nuestra actividad, ¿verdad? Oye, tocayo, y tomando esto que dices, me parece súper interesante. ¿Cuál es la diferencia para poder aprender tal vez algo que a mí no se me ha facilitado de forma natural, porque no he tenido tal vez esta conexión? ¿Y qué tanto es un mito o no el que, por ejemplo, se decía, bueno, para estudiar y entender mejor las cosas, si pones la música de Mozart, entonces va a ayudar precisamente a tu cerebro? Bueno, el efecto Mozart, muy vendido y muy... la verdad es de que yo, a lo mejor el doctor Chiquete tiene más información, pero yo no conozco ninguna información así bien sistemática que nos diga que hay realmente un efecto Mozart, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aprender algo bien? Dedicarnos, porque la magia del cerebro es la repetición. ¿Perseverancia será? La repetición. Muy bien. Pues este programa... Así que no te desanimes con el fútbol. No, para nada. De hecho, soy como un Sport Billy, ¿no? Bueno, pues es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos todavía con más aquí en Diálogos Fin de Semana. Hay quienes aseguran que usamos un hemisferio del cerebro más que el otro. Falso. Estudios con imágenes de resonancias magnéticas muestran que usamos los 2 hemisferios cerebrales por igual y que ambos trabajan juntos y coordinados. Un ejemplo claro es el habla. Si bien las áreas del cerebro implicadas en este proceso se encuentran preferentemente en el hemisferio izquierdo, es el hemisferio derecho el encargado de otros aspectos del lenguaje como el énfasis y la entonación. Me gustó y La mayoría de las personas se preocupan por tener un cuerpo saludable y dejan atrás el cuidado del sistema nervioso central. Y es que, a pesar de que cada día se conoce más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, todavía queda mucho por descubrir. Por ello, debemos saber cuáles son los cuidados que este órgano necesita para tener menor riesgo de presentar un deterioro cognitivo precoz. Pues ahí está la pregunta. ¿Cuáles serían las recomendaciones para tener un menor deterioro o para no tener un deterioro precoz del cerebro? ¿Cuál sería la mejor recomendación en cuidados que podamos tener? Y también si pudiéramos hablar de alguna prevención para no llegar a tener alguna cosa como vascular, algún derrame, accidente cerebral. Exacto. Si existe una recomendación, sabemos que muchas veces pues no hay como tal algo que lo pudiera haber prevenido, pero muchas otras sí. ¿Qué se puede hacer en esto? Desde el punto de vista de las recomendaciones clínicas, digamos, de la prevención, la estrategia más rentable, más poderosa para prevenir problemas de la mente, particularmente demencia, es estar libres de enfermedades cardiovasculares. Eso es lo primero. Y enfermedades relacionadas con enfermedades cardiovasculares, como puede ser la obesidad. Es decir, hay que prevenir la obesidad, el sedentarismo. Por supuesto, hay que tener una nutrición apropiada, pero no es excesivamente alta en algunos de los nutrientes que se le han descubierto algunas propiedades, sino simplemente una alimentación pues balanceada.
correcta en calorías de acuerdo al gasto de energía que tenemos, etcétera. Estar libres de enfermedades tales como hipertensión, diabetes mellitus, hipercolesterolemia es otra de las características que previenen el impacto, digamos, en la mente, o bien tenerlas bien controladas. Si ya adquirimos esas enfermedades, lo más adecuado es tenerlas bien controladas. Hay que recordar que cerca del 30% de los pacientes hipertensos van a tener algún grado de deterioro cognitivo a 10 años. No precisamente demencia, pero sí algún grado de deterioro cognitivo. Claro. Y es una cifra similar para diabetes mellitus. Entonces, si nosotros vamos sumando los factores de riesgo, pues eso se va a dar. Por supuesto, ya se mencionó, muy importante el papel que tiene el sueño, el bien dormir, para mantener los procesos cognitivos, digamos, vigentes, maduros, para tener esa capacidad de seguir aprendiendo cosas después de cierto tiempo, son de las estrategias que más se recomiendan. Desgraciadamente, efectivamente, no tenemos una recomendación así muy clara respecto a cuánto consumo de ciertas sustancias o cuánto ejercicio tenemos que hacer efectivamente para que podamos prevenir una enfermedad de este tipo. Entonces, ahí lo hacemos, es un poco ambigua, abierta la recomendación, hay que ser sanos, pero sin pasarnos de ciertos nutrimentos ni ser carente de otros, porque las dietas restrictivas, desgraciadamente, pues generan este tipo de problemas. Muchas de las ocasiones en las personas que tienen queja una queja de memoria, un problema cognitivo, muchas de las ocasiones nos enteramos que simplemente pues, están carentes de algunos alimentos o nutrimentos, micronutrimentos como vitaminas, por decirles algo, ¿no? Vitamina D, que está presente en carnes, en lácteos, pues una dieta restrictiva en ese sentido pues puede generarnos un déficit. Lo que sí no es correcto es pensar que entonces suplementemos con mucha vitamina D para prevenir Alzheimer, que esos estudios ya fueron negativos. Exactamente. A quien le falta hay que dársela. Oye, hablabas hace un momento acerca de la diabetes y ciertas enfermedades que pueden afectar justamente o ayudar al proceso del deterioro. Nos dice Patti Quirarte Ponce: yo soy diabética desde hace 21 años y utilizo insulina, glargina y acarbosa como medicamento para controlar la glucosa, pero últimamente he notado que al bajar mi glucosa baja a unos niveles tan bajos que ni cuenta me doy, y los síntomas que noto es que mi cerebro se empieza a desconectar con la realidad y empiezo a actuar muy raro. También hay varias inquietudes en cuanto a la medicación. Si tú asistes a un psiquiatra, ¿qué tanto puede haber un daño cognitivo o qué tanto puede haber un daño irreparable en un futuro si la dosis o el medicamento no es el indicado y pueda ocasionarte entonces un daño irreparable? Bueno, de la primera pregunta, efectivamente el déficit de glucosa que da manifestaciones neurológicas, a lo que llamamos neuroglucopenia, si se hace muy repetida, puede afectar, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo irreversible de tipo Alzheimer o vascular. No sabemos por qué razón precisamente, no les puedo yo decir si es que realmente mueran neuronas, excepto cuando el déficit de glucosa es muy profundo y muy prolongado. Ahí sí se ha demostrado que existen lesiones muy similares a infartos cerebrales en los estudios de imagen. Por lo tanto, es bien importante tener una medicación apropiada que no genere estos valles de hipoglucemia, porque estas personas pueden llegar a tener, entre otras cosas, daño en el sistema nervioso central, pero también daña a los nervios periféricos. Entonces, por eso es muy importante esa parte. La otra pregunta es... ¿los medicamentos psiquiátricos causan daños irreversibles? No a las dosis aprobadas clínicamente. Evidentemente, son medicamentos que tienen efectos adversos. Por supuesto, la mayor parte de los efectos adversos de los medicamentos psiquiátricos son medicamentos de corto plazo y que son reversibles. Sin embargo, puede haber daño irreversible con el mal uso de los medicamentos, que tiene que ver con las interacciones inapropiadas, las dosis inapropiadas, las indicaciones inapropiadas. Entonces, todo ello puede vulnerar a las personas, pero es otro mito que circula mucho en algunos segmentos de la sociedad, de que los medicamentos psiquiátricos son malos y que eventualmente van a generar tanto estigma y tanto miedo a tomarlo. Otra de las preguntas, pero sí me gustaría comentar que no olviden que hasta el agua puede matar si no hubiera ahogados, ¿verdad? Entonces, una mala utilización de los medicamentos, cualquiera que sea, los psiquiátricos incluidos, pues nos va a producir un efecto dañino, ¿no? Por supuesto. Yo quería leerles una llamada, un comentario de Facebook Live, se me borró ahorita de aquí, pero hablaba sobre la epilepsia y sobre si en las crisis o ataques epilépticos o convulsiones se pueden perder neuronas y que si esto ya no es reversible y qué tanto daño se puede generar a raíz de esto.
Sí puede haber pérdida de masa neuronal cuando hay déficit de oxígeno de manera prolongada. Lo que más que nada pasa con los pacientes epilépticos descontrolados, así como ha pasado en otros escenarios que se han mencionado, es que tienen una pérdida del volumen cerebral a largo plazo. Es decir, una persona con una epilepsia descontrolada tendrá pérdida de volumen cerebral, lo cual llamamos atrofia, que es un poquito mayor que la esperada en una persona normal por el proceso de la edad. Sin embargo, el volumen del cerebro no depende solamente de las neuronas, porque no son las únicas células que están ahí en el cerebro. Hay otras células y hay otros componentes no celulares que juntos suman una masa que es la masa del cerebro. Entonces, el hecho de que se pierda volumen a veces se está interpretando como estás perdiendo neuronas, ¿no? Hay enfermedades que originan pérdida del volumen cerebral y no necesariamente eso significa que se están perdiendo neuronas. Bueno, y haciendo una recapitulación, ya nos dieron varios de los métodos para tener un buen cerebro y un buen desarrollo. Yo no he dicho el mío, por cierto. Adelante, por favor. doctor. Antes de irnos. Sí, por favor. Después de que ya visitaron al doctor, ¿verdad? Y les dio todas esas indicaciones. Lo siguiente es, se ha demostrado muy claramente y hay una enorme información afortunadamente, la vida social. Claro. Hay que visitar a los amigos, hay que visitar a los seres queridos, hay que mostrar y recibir afecto. Eso es todavía mejor que el ejercicio, todavía mejor que bajar de peso, todavía mejor, de acuerdo, como dice el doctor, claramente las estadísticas lo muestran. Si usted tiene amigos, visítelos. No deje pasar una semana sin que se reúna con sus seres queridos, que incluye familiares y amigos. Me encanta. Fantástico Y en un consejo domingo, y más pues para ahí este está. fin de semana. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.